Vamos a buscar Mateo capítulo 11 y vamos a leer el versículo 28. Dice así: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y después el Señor Jesucristo dice: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la Escritura. Porque mi yugo es suave y ligera es mi carga. Fíjese que cuando yo escuché las primeras veces esta escritura en Mateo 11:28, y normalmente la gente que se siente atribulada, que se siente agotada, que se siente cansada en el alma, son las gentes que atrapan esta bendición o que atrapan esta verdad de la Escritura acerca de que Jesús nos invita a venir a Él. Pero después de mucho tiempo de meditar y entender la Escritura y entender el Evangelio y pedirle al Espíritu Santo que nos fuera revelando acerca de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia, de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, de cuánto hemos sido perdonados y amados por el Señor, podemos entender que Mateo 11:28 es una escritura definida para todos los hombres. Es decir, el Señor no nos va a forzar a venir a Él, pero todos necesitamos venir a Él porque todos estamos en esa condición de estar cansados y cargados. Recuerda que dice la Escritura que Él mismo llevó. El Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, cargó con nuestras culpas. Así es que tú y yo, sin Cristo, todo hombre sin Cristo está cansado y está cargado. Así es que Mateo 11:28 es para todos los hombres. Y es una bendición porque el Señor Jesucristo dice: si vienes a mí, yo haré algo que te daré descanso. Y dice el Señor Jesús: toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y muchos que ponen a Jesús como ejemplo para tratar de hacer lo mismo que Jesús hizo, porque dice: aprended de mí, pero no consideran en su mente, en su corazón, la palabra que nos dice que Él es el que habilita en nosotros por su gracia el poder, la capacidad, un espíritu nuevo en nosotros. Como Jesús es, así somos nosotros, de tal manera que cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros y nuestra identidad en Cristo, entonces nosotros podemos saber que podemos aprender de Jesús, porque tenemos su espíritu y tenemos su palabra y tenemos la revelación y tenemos la unción, y entonces podemos tomar su yugo. Pero cuando no entendemos esto, nos equiparamos a los mismos judíos e israelitas que vivían en el tiempo del Señor Jesucristo, que ellos estaban sujetos al yugo de la ley, al yugo de la obligación, de la exigencia, y antes bien otros manipulaban y engañaban y estaban unidos a un yugo de obligaciones humanas. Y hoy en día, en este tiempo, hay muchos que se sujetan a yugos organizacionales, haz y no hagas. Pero la ley era un yugo tan fuerte y tan pesado que era imposible sobrellevar. El mismo Moisés, en el Salmo 90, usted lo puede leer después, habla de qué significa estar bajo la exigencia de la ley. Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él vino a cumplir la ley para que usted y yo no tengamos que estar sujetos a la exigencia de la ley
Y entonces Él hizo nacer en nosotros una nueva personalidad, un nuevo espíritu. Recuerde, la ley nos dice acerca de qué necesitamos hacer para recibir. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo que Él ya hizo, por lo cual nosotros ya fuimos bendecidos, y cómo debemos de conocer y entender todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros, de tal manera que podamos manifestar lo que ahora somos. En la ley no se podía hacer, se tenía que hacer para lograr la bendición. En Cristo Jesús ahora somos nuevos. Y la palabra tiene el poder, si usted y yo permitimos que ese poder se manifieste cuando renovamos nuestras mentes y permitimos que toda la bendición que Dios ya nos dio, nos concedió por gracia en Cristo se manifieste, entonces usted y yo podemos participar de mostrar, manifestar la grande bendición que Dios ya nos dio. Así es que en el yugo que Jesús dice, lleven mi yugo, si nosotros hacemos una analogía en dónde se usaba el yugo, la Biblia tiene que ver con que cuando habla del yugo, por ejemplo, en una escritura se refiere a que la misma unción hace que el yugo se deshaga. Pero está hablando del yugo de la frustración de tener un yugo de la esclavitud. Pero Cristo nos está hablando de un yugo diferente. Cuando se habla también en la Biblia acerca del yugo, se habla acerca de dos animales que trabajaban la tierra y que tenían un yugo para ir a la par, ir al unísono, ir en el acuerdo. Y normalmente cuando se contaba con un animal maduro, entrenado, y había que introducir un animal nuevo, entonces se les ponía ese yugo de tal manera que el brío, la impaciencia, la fuerza, la rebeldía del animal nuevo o joven fuera controlada, fuera él domado, fuera enseñado por el animal maduro. Y entonces, aunque el animal nuevo, joven, quería correr, el animal maduro lo detenía porque estaban unidos por ese yugo. De tal manera que a la postre, en el ejercicio, el animal joven tenía que aprender y se formaba por causa de cómo estaba enseñado el animal maduro. Así es que si nosotros estamos sujetos al pecado y ponemos un yugo con el pecado, y recuerde, usted es quien tiene la responsabilidad y el poder de lo que usted hace. En Cristo Jesús el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Así es que no hay ningún creyente nacido de nuevo que pueda justificar sus acciones diciendo que no puede controlar el pecado porque el pecado sigue enseñoreándose y lo incita a pecar. No es así. El nuevo creyente tiene una nueva naturaleza y el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Pero quizá el creyente, por falta de conocimiento, quizá el creyente por alguna otra situación, falta de diligencia o por gusto, quiere sujetarse al pecado. Y cuando te sujetas por voluntad propia, te haces esclavo de. Pero en Cristo Jesús tenemos la autoridad y el poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre el rechazo, sobre la amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que en Cristo Jesús, Él nos dice, tomen mi yugo y aprendan de mí. Dice, porque soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Es decir, en nosotros la mansedumbre es cómo ser enseñados por la palabra y no protestar. El animal joven no podía protestar por más que quería correr. El animal maduro lo detenía por causa del yugo.
Cuando nosotros aprendemos de Jesús en la palabra, necesitamos aprender a estar quietos y no protestar. No tratar de defendernos a nosotros mismos. De hecho, la mansedumbre y la templanza funcionan en muchas de las ocasiones en conjunto. La templanza tiene que ver con aprender a tener sujetos los sentidos, sobre todo los sentidos del apetito y de la codicia. Ahora, la humildad, hemos dicho ya que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tiene que ver con reconocer nuestra necesidad de Cristo. Reconocer que separado de Cristo nada podemos hacer. Reconocer que sin la palabra y sin el Espíritu Santo y sin tener una comunión con el Señor, ninguna de las bendiciones que ya nos fueron dadas y que se encuentran y moran aquí podrán ser manifestadas y podremos tener provecho de ellas. Así es que nos urge caminar en el Espíritu, en la unción del Señor, renovados nuestras mentes con la palabra, caminar en la fe, en el nombre de Jesús, poner en acción y en movimiento la fe para aprovechar toda la bendición que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Así es que, respecto a la salud, usted necesita ponerse el yugo de la salud divina que Cristo Jesús nos ha concedido por gracia en su obra terminada, completa y perfecta. Recuerde que la salud divina, la sanidad divina y la salud divina, la sanidad divina es lo que usted y yo necesitamos para echar fuera toda enfermedad que esté en nuestros cuerpos. Y la salud divina es aprender a vivir en lo mejor de Dios para que la enfermedad, a través de nuestra fe y a través de caminar con el Señor, nunca se acerque a nosotros. La única manera que la enfermedad se pueda acercar a nosotros cuando nosotros caminamos en salud divina es cuando nosotros vamos a bendecir a aquellos que están enfermos, a poner nuestras manos para que ellos sanen, a bendecirlos, a echar fuera la enfermedad y apoyar a otros para que sean sanados. Entonces, es un proceso que tenemos que caminar y que seguir adelante. Y Dios quiere que nosotros pongamos ese yugo en nosotros. Si necesitamos sanidad, que pongamos el yugo de la sanidad y no nos quitemos de ese yugo, así mismo como el yugo de la salud divina, por decirlo así, hablando de manera simbólica. Pero tanto la sanidad divina como la salud divina son regalos de la salvación. No son opcionales. Usted puede limitar a Dios y usted puede rechazar la salud o la sanidad. Pero estas bendiciones no son opcionales en el sentido de que Cristo Jesús por eso llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades para que usted aprenda por la fe a resistir, a rehusar. Y entonces nosotros no pensemos en los médicos, no pensemos en los tratamientos y no me malinterprete. No estoy hablando de que usted en algún momento de la historia pueda ir a visitar a un médico, a consultar con un médico, a recibir algún tratamiento, o seguramente usted puede estar recibiendo algún tratamiento, o conoce personas que quieren ser asistidos por un médico. No, gracias a Dios por los médicos, porque sin ellos muchos creyentes ya hubieran fallecido y ya hubieran dejado incompleto su propósito aquí en la tierra, porque hay tantos creyentes que desconocen la bendición de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario, que han tenido que echar mano de los médicos. Por eso, gracias a Dios por los médicos, no tenemos nada en contra de los médicos, pero los médicos siguen siendo limitados. Y Dios, aunque bendice a los médicos, y hay muchos médicos cristianos, pero la mejor manera de vivir en la palabra y en el camino de Dios para reinar en vida, como lo dice Romanos 5:17, que Él nos llamó para reinar en vida. Dice que si por uno, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia por Jesucristo? Así es que la mejor manera, lo mejor de Dios es que usted y yo aprendamos a echar mano de la sanidad divina a favor nuestro y después caminar en el Espíritu para vivir en salud divina, y que la sanidad divina sea el elemento, la herramienta con la que nosotros vamos a bendecir a otros para sanarlos, y la salud divina sea nuestra manera de vivir, un regalo de Dios, y que ésta sea
también de provecho para otros, a los cuales podemos enseñar para que ellos puedan disfrutar. Y cuando nosotros hablamos de confianza, mire cómo dice la Escritura en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues serán saciados. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero fíjese que hay algo que está sucediendo hoy en día y que es muy peligroso. Fíjese cómo dice, apúntelo por ahí para no entretenernos, porque a lo mejor se puede demorar un poco en buscarlo, pero en uno de los profetas que la Biblia le llama los profetas menores, Amós capítulo 8 versículo 11, dice así: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Vienen días, declara el Señor, en que habrá hambre en la tierra para oír las palabras del Señor. Y hemos dicho ya cómo este mundo es un mundo de engaño, es un mundo que está en caos, en tinieblas, es un mundo que está bautizado en el egocentrismo, es un mundo que está bautizado en la incredulidad. Así es que, por ejemplo, no es posible que, siendo hijos de Dios, siendo hijos del poderoso, del Dios único y verdadero, y creyendo en la palabra y en lo que Jesús hizo por nosotros, y pudiendo participar de su naturaleza divina, nosotros dejemos, por causa de oír la palabra, la buena doctrina, los buenos pensamientos. Y entonces, si nosotros dejamos esto, los pensamientos que abundan en este mundo son los que van a reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por falta de conocimiento, de imaginación, de visión, dice la Escritura que el pueblo se pierde. Así es que imagínese usted si alguien no comparte y predica acerca de la salud divina y de la sanidad divina, o acerca de la palabra de Dios que nos lleva, que nos induce a creer en la sanidad divina, en la salud divina. Entonces lo único que podríamos oír, si dejáramos esto de lado, es las limitantes humanas en la medicina o en la medicina alternativa. Y esto es mucho de lo que está sucediendo, porque hoy en día, respecto a la salud, aunque usted lo puede aplicar a cualquier tema, hay tanta hambruna. Y no es, normalmente una hambruna es porque están faltando los alimentos. Pero en este caso, el Señor nos dice que aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. El problema es que hoy en día la gente no tiene necesidad, no tiene hambre de la palabra. La gente no tiene sed de la palabra. La gente no tiene hambre de Cristo, hambre de pan. No tiene hambre de Cristo, no tiene hambre de la palabra, dice sed de agua. La gente se ha conformado de tal manera, y no solamente los que no conocen a Dios, pero también los creyentes. No tienen hambre de la palabra, no tienen sed de la palabra, no tienen hambre de Jesús, no tienen sed de la palabra. Y eso está llevando a que la iglesia no pueda manifestar su gloria y su poder y su propósito. Y hablo de la iglesia, hablo de usted y yo, de los creyentes nacidos de nuevo, que somos la iglesia del Señor, que somos el cuerpo de Cristo.
Así es que por eso, aunque el Señor Jesucristo, déjeme decirle, Él nunca predicó de sanidad. El Señor Jesucristo, si usted lee los evangelios, Él no predicó de sanidad. Los discípulos no predicaron de sanidad. Manifestaron con poder Jesús los dones del Espíritu que moraba en Él y que estaba sobre Él. Y los discípulos de igual forma. Pero para nosotros fue escrito todas estas experiencias y la manifestación del poder de Dios para que nosotros insistamos, porque por alguna razón el hábito de vivir la palabra se perdió. Y en los últimos tiempos las gentes no entienden, no conocen o malinterpretan, por lo tanto creen incorrectamente y viven incorrectamente acerca de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y hablando de la salud y de la sanidad, hemos dicho ya que la salud es tan importante en este sistema gubernamental, así como las finanzas, la salud, y han comercializado tanto la salud que ahora las personas en este mundo, incluyendo los cristianos, los creyentes, han amado las cosas del mundo y han amado la provisión acerca de la salud que el mundo ofrece. Y después vemos cómo las personas procuran primero la medicina científica, por decirlo así, después la alternativa, y cuando ya no encuentran resultados, buscan por último recurso al Señor. Pero ¿en dónde está la fe? Hay un problema de fe. Porque Jesús no está siendo la prioridad, el centro, lo primero en tu vida. Y entonces hay muchas personas que lastimosamente no pueden tomar lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo. Porque al no considerarlo, al no ser la palabra un fundamento firme en sus vidas, es muy difícil que puedan apropiarse. No estoy diciendo que es imposible y no estoy diciendo que algunos no lo hayan logrado. Claro que sí lo han logrado. Y hay gente que por muchos años ha estado con médicos, y a los médicos darles la noticia de que ya no hay más que hacer, las personas se ven imposibilitadas. Y afortunadamente sí hay gente que, buscando al Señor de corazón, pueden apropiarse de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Sobre todo la gente que persiste, que permanece. Así es que es muy importante que podamos identificar que hay falta de hambre de la palabra en las personas. Hay dos tipos o dos características cuando alguien no tiene hambre. Una, porque no creen que no tiene necesidad de hambre de la palabra, o creen que están siendo alimentados por otras cosas que ya no estiman deliciosa la palabra. Dice la Escritura que la palabra es como miel para nuestro paladar, mejor que la miel que destila del panal. Así es el Señor, así es su palabra. Pero hay quienes han probado otras cosas y están siendo satisfechos por otras cosas que ya no tienen hambre de la palabra. Y cuando alguien tiene hambre es porque no se está saciando de la palabra. Así es que cuando tú y yo nos saciamos de la palabra, aunque no somos perfectos, pero estamos siendo alimentados por la palabra, y cuando lo hacemos un hábito de nuestra vida, entonces estaremos saciados con su justicia, con su bendición, de tal manera que no tenemos hambre de la palabra porque estamos continuamente alimentándonos con ella. Bien, Primera de Pedro, solo se lo voy a recordar, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Dice en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanados. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Recuerde que la sanidad y el perdón de nuestros pecados son fundamentales, esenciales. Son
producto de la obra redentora terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, a fin de que muramos al pecado. Y lo mismo, y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Entonces Él mismo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades que son resultado del pecado, para que nosotros vivamos en la justicia. Y si vivimos en la justicia, el Espíritu Santo de Dios vivifica nuestros cuerpos. La palabra es sanidad a nuestros huesos, es medicina a nuestro cuerpo. Entonces dice, por sus heridas fuiste sanados, para que ahora vivamos en salud divina, en el nombre de Jesús. Ahora, esta parte vamos a terminar leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Y ese sí me gustaría que me acompañara a buscarlo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Estos versículos hemos insistido mucho en ellos. Y dice la Escritura así, dice... el adorno de las cuales, permítame, es segunda de Pedro, estoy en primera de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento que nos ha llamado por gloria y virtud. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la devoción o a nuestra dedicación a Cristo, dice, nos fueron dadas por el poder de Dios, para que a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, conocimiento es relación personal, relación íntima, una relación personal con Dios. Dice, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Hablando de la salud y de la sanidad, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La voluntad de Dios es que todos sean sanos. La voluntad de Dios es que ninguna enfermedad esté molestando nuestro cuerpo. Si Dios nos ha llamado a su propósito, si Dios nos ha llamado a cumplir a una razón especial, a cumplir su propósito que tiene que ver con reinar en vida, con la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, no debemos permitir que haya pequeños obstáculos que nos estén deteniendo, ¿sí? Porque, bueno, ahorita seguimos, dice, por los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas participemos de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¿Qué es parte de la corrupción? El pecado, el ser dominados y enseñoreados por el pecado. ¿Qué es parte de la corrupción? La enfermedad del cuerpo. Recuerde que nuestros cuerpos son carnales. Nuestros cuerpos están destinados a envejecer. Nuestros cuerpos viven en un mundo carnal, no son perfectos. Nuestros cuerpos no han sido redimidos. Nuestra alma no ha sido redimida. Nuestro espíritu fue el que fue creado nuevo en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra antigua naturaleza, por eso la palabra dice que éramos hijos de ira, hijos del diablo, dice el apóstol Juan, fue llevada a la cruz. Y en la cruz fue crucificada y morimos en nuestra vieja naturaleza. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo los mismos y se quedaron impregnados y grabados con la vieja naturaleza. Pero ahora, con una nueva naturaleza que Dios nos ha regalado y nos ha dado, podemos, a través de la renovación de nuestra mente, permitir que nuestra alma sea redimida o purificada o que manifieste la gloria del Señor, el carácter del Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, los dones del Espíritu. Y Él nos ha regalado su palabra, nos ha regalado el poder adorarle y exaltarle. Por eso es importante que todos nos reunamos a glorificar el nombre del Señor, y aún participamos de la comunión, participamos de estar juntos, de fortalecer nuestra fe. El Señor nos ha regalado su palabra, con la cual necesitamos. No podemos tener una relación con Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Usted no puede quedarse quieto en oración sin tener el conocimiento del Señor.
Y el conocimiento del Señor tiene que ver con lo que su palabra describe acerca de Él. Así es que cuando usted, que todos necesitamos tener una relación personal con Cristo diaria, en base diaria, y cuando tengamos comunión con el Señor, para que nosotros podamos estar quietos y escuchar su voz, necesitamos entender y saber su naturaleza. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él nos ve ahora? ¿Qué nos ha hecho? ¿Cuál es la dimensión de su obra terminada, completa y perfecta? ¿De qué se tratan las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuáles son los accesos que la justicia nos ha dado? ¿Cuál es nuestra actitud actual? Nuestra situación a nuestro espíritu. Pero eso no lo podemos conocer si no conocemos la palabra. Así es que si alguien no conoce la palabra, ¿cómo va a poder experimentar una relación personal con Cristo de una manera genuina? Va a ser conducido por los sentidos. Por eso hay tanta gente que a veces alaba al Señor y siente bonito. Y yo no estoy diciendo que cuando estamos en la presencia del Señor no sientas bonito, pero no depende de lo que sientas, sino depende de la convicción de cómo conoces al Señor por su palabra. Recuerda que Jesús es la palabra es Jesús. Así es que es tan importante que tú y yo conozcamos al Señor. Segunda de Pedro 3-7, Filemón 1:6 y la Escritura en su amplitud, Romanos 10:17, tienen que ver con el conocimiento, con la relación personal, con la palabra del Señor, para poder tener comunión con Jesús, para poder estar quietos y poder escuchar su voz. Cuando tú tienes una situación en la que necesitas una respuesta, déjame decirte que el Espíritu Santo te está hablando la respuesta. Pero en la medida en la que tú conozcas la palabra y te ejercites en tener una comunión con la palabra y una comunión con el Señor, porque la palabra te habla de lo que tú eres en tu espíritu. La palabra te habla de la unción con que fuiste ungido. La palabra te habla de cómo ahora tú eres su hijo. La palabra te habla de cómo puedes confiar y descansar en Él. Si algo tú y yo tenemos que hacer y aprender es entrar en su reposo, a descansar. ¿Y cómo hacemos esto? Preocupación contra ocupación. Si tú sigues preocupado, no vas a poder reposar. Reposar y descansar en el Señor tiene que ver con confianza. Tiene que ver con no luchar con nosotros mismos. Y la única manera es comunión, relación personal, para confiar en Cristo. Y entonces poder entrar en su reposo y en una confianza plena. Dejar de intentarlo. Como dijimos, no estamos en contra de que vayas al médico, pero cuando vas al médico, no estás reposando en Cristo. Estás descansando en otra persona o en la ciencia. Y eso no es descansar en el reposo del Señor. Así es que es importante que nosotros nos ejercitemos en los tiempos oportunos, en la paz, para que cuando vengan situaciones difíciles, nosotros estemos correctamente edificados y formados para solventar cualquier situación. Como dijimos ya, no es lo mismo que tú observes lo siguiente. Voy a darte un ejemplo y con esto terminamos este punto para entrar al siguiente tema. Imagínate que si la sanidad está a 20 metros de donde tú estás, digamos que la sanidad está distante, y tú entonces, entendiendo incorrectamente la palabra, piensas: Cristo ya me sanó, pero la sanidad está distante, así es que yo voy a buscar la sanidad. Voy a buscar la sanidad en donde está. Así es que no estoy sano porque siento dolores o creo que estoy enfermo. Esto es dando un ejemplo, ¿no? La persona cree que está enferma y va a buscar la sanidad. Aquel punto, entonces dice la persona: no tengo la sanidad, pero voy a buscarla, pero sé que mañana seré sano en el nombre de Jesús. Pero eso no es lo que la palabra enseña.
Pero entonces, si entiendes que la sanidad está aquí y tú estás donde está la sanidad, si tú entiendes, la palabra dice que la salud está aquí y tú entiendes que estás donde está la salud, ¿cómo llegar a un punto en donde ya estás? Una vez más, si la salud ya es parte de ti, la sanidad ya es parte de ti, ¿por qué buscar llegar a un lugar en donde ya te encuentras? Y nadie te puede mover de ahí, porque no depende de tus fuerzas, ni del diablo, ni de la enfermedad, sino depende de lo que Jesús hizo, y lo que Jesús hizo fue perfecto, y está terminado, y completo. Así es que solo depende de ti que tú entiendas en dónde estás parado ya, y que empieces a descansar en el hecho de confiar en Jesús, de confiar en su palabra, y que su palabra te convenza, te atrape, cause, renueve tu mente y cause que tu corazón está tan convencido que estás teniendo una relación personal con Dios, una relación personal con Cristo, una relación personal con su Espíritu Santo a través de la palabra y a través de orar en el Espíritu, de alabarle, de darle gracias, de tener esa, no ofenderte, ser diligente, ser cuidadoso, no preocuparte, sino ocuparte de Jesús para que Jesús sea el centro. Entonces, una relación personal con Dios va a permitir que todas las cosas que te fueron dadas por gracia para la vida y la piedad, a través del conocimiento de la gloria de Jesús, de su presencia, entonces tú vas a ser partícipe en tu alma y en tu cuerpo, como ya lo eres en tu espíritu. En tu espíritu eres perfecto, acuérdate, porque tu espíritu es uno con el Espíritu de Cristo y tu espíritu está sellado con el Espíritu Santo. Pero tu alma va a poder participar de la naturaleza divina y tu cuerpo va a poder participar de la naturaleza divina hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, y entonces tendremos un alma perfecta y un cuerpo perfecto, redimido, glorificado, como ahora nuestro espíritu es. De tal manera que cuando estemos con Cristo, no solo nuestro espíritu será como está hoy, pero tendremos un alma glorificada, un alma nueva, renovada, perfecta, y un cuerpo perfecto que ya no estará en caos. Así es que seamos diligentes, confiemos en el Señor, aprendamos a vivir para Él. A veces el vivir con algo por mucho tiempo causa que nosotros tengamos cierta incredulidad. Así es que les hemos animado y lo hemos estado haciendo, y vamos a insistir en que necesitas dar pequeños pasos de fe. Empieza a dar pequeños pasos de fe. No permitas que el agua se estanque en cualquier situación de salud en tu vida. Empieza a agitar el agua. Empiezas a quitarlo, la incredulidad, digamos, lo que no debe de estar ahí. Empieza a caminar en fe en el nombre de Jesús. Empieza a moverte en el nombre de Jesús para que tú vivas libre, sin preocupaciones, sin que nada te controle. El apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Déjame decirte que el creyente no ha entendido, la mayoría de los creyentes no han entendido acerca de lo que el apóstol Pablo dice, porque aunque lo puedes aplicar para muchas otras cosas, déjame decirte que esta escritura debes aplicarla a la salud y a la enfermedad. ¿Te es lícito en tu cuerpo, en tu alma, padecer una enfermedad? Bueno, no es legal. Legalmente la enfermedad no puede estar en ti, porque Cristo Jesús, por ley, abolió, nos redimió de la enfermedad. Pero tú podrías permitir la enfermedad. ¿Cómo sabemos que a veces hay situaciones que se han quedado por mucho tiempo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos? Pero dice la escritura, el apóstol Pablo diciendo: no me dejaré dominar. Así es que no te dejes dominar por nada que haya estado ahí por mucho tiempo. No lo permitas.
No te sientas condenado, si antes bien, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así es que no te dejes dominar por nada. Insiste y persiste en la palabra, en la comunión, en el orar en el Espíritu, en darle gracias al Señor, en resistir, como lo hemos dicho ya. Resiste al diablo. Sujétate a Dios. Y la enfermedad, el diablo y todo el mal huirá de ti en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a vivir en plenitud, en lo mejor de ti. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la abundancia de tu gracia para permitir que la gracia a través de la fe manifieste lo que tú nos has concedido y podamos participar en nuestra alma y en nuestro cuerpo, por tu palabra, por tu espíritu, por la renovación de nuestro entendimiento, del espíritu de nuestra mente, poder participar de tu naturaleza divina en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor.